noches, sean todos ustedes bienvenidos a una edición más del programa Familia y Psicología. En esta oportunidad vamos a continuar con este ciclo de entrevistas a personalidades y vamos a brindar un poco de ese conocimiento, esperando contar con personas como mi invitado del día de hoy. Me refiero al licenciado Fernando Daniel Peiró, ¿no? Él es mentor y coach organizacional y transformacional, formador de líderes integrales. Él es una persona dedicada al trabajo de liderazgo, tiene libros en su haber que ya nos va a empezar a comentar. Él es natural de Argentina, con mucho tiempo de radicar fuera de su país, y también pues de haber recorrido otras naciones en busca de un conocimiento muchísimo mayor, profundo de lo que es el liderazgo. Y esperemos pues contar con la participación de cada uno de ustedes en esta noche de hoy, conversando con esta personalidad, el licenciado Fernando Daniel Peiró. Eh, bueno, para dar un poco a conocer, ¿no?, los premios y reconocimientos, para saber con quién estamos hablando el día de hoy, quiero mencionar que él es embajador para la paz por la UPF, Universal Peace Federation de Costa Rica, líder honorario del programa de liderazgo UCR Universidad de Costa Rica también, Premio Estrella de Oro Internacional al Mérito, orador por la Red Mundial de Conferencistas en Alemania, y Premio Speaker of the Years en el año 2011, orador del año, ¿no?, por LAQI, LAQI, Latino American Quality Institute, ¿no?, en Panamá. Licenciado Fernando Daniel, para mí es un tremendo honor tenerlo hoy en mi programa Familia y Psicología, que se emite por la señal del Tribunal del Pueblo y ETP Digital. Familia y Psicología tiene el único objetivo de compartir este tipo de conocimientos, ¿no? Y hoy hablaremos un poco de liderazgo. Viniendo para acá, conversaba antes con usted y estábamos por ver el nombre que le pondríamos hoy al título, el título del programa, ¿no? Y creo que hubo un título que sí propuso usted: Liderazgo, un compromiso con la vida. Licenciado Fernando Daniel, bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por esta gran oportunidad que me brinda, señor Juan. La verdad que es un honor, de verdad, poder divulgar esta información que puede ser atinada para mucha gente. Muchísimas gracias. Liderazgo, un compromiso con la vida. ¿Por qué me propuso el título? Que me parece muy bueno. Bien, propuse el título porque muchas veces tenemos una idea de liderazgo muy escueta, está muy enfocada sobre ámbitos muy relacionados con las direcciones, con el tema de lo político, con el tema de lo social, con el tema de lo empresarial. Sin embargo, por ahí perecemos de darnos cuenta que el liderazgo está en nuestra vida personal permanentemente, enfocado en cómo podemos resolver las distintas situaciones, los distintos estímulos que la vida nos promueve permanentemente, ¿no? Así que creería que justamente cuando hablamos de liderazgo, hoy, al menos en este tiempo en el cual vivimos, el liderazgo se acentúa ya a nivel individual para poder trabajar justamente este compromiso con la vida que le hablaba. Perfecto. Dígame, para ir directo al tema, ¿cómo hablamos de proyectar una imagen de liderazgo personal? ¿Cuáles serían esos primeros pasos? Bueno, habría que hacer una redefinición del liderazgo, porque se han estado dando muchas definiciones, siempre enfocados sobre una particularidad que es la influencia. Yo, por un lado, procuro abarcar un poquito más o salirme un poco de ese contexto para poder desarrollar un concepto nuevo, tal vez, o definición del liderazgo, que pueda ser mucho más abarcativo y tal vez más consciente, si se quiere el término. Podríamos definirlo como un conjunto de habilidades o condiciones que hacen que una persona pueda desarrollar su mejor versión de sí mismo, eso es fundamental,
y poder, ¿por qué no?, contribuir como un instrumento, como una herramienta de cambio en el entorno en el cual se desenvuelve. Yo creo que eso es fundamental para poder hacer una comprensión más profunda del liderazgo a nivel personal, que obviamente también podría, ¿por qué no?, ser aplicado a cualquiera de los ámbitos en el cual se expresa el liderazgo. Por tanto, las definiciones que siempre se desarrollan en el tema del liderazgo es hablar de una habilidad o de habilidades sociales o directivas que tienen que ver con influir a una persona, a un grupo de personas para alcanzar una meta determinada. Cosa que hoy no es tan cierto en el sentido de que hay liderazgos que no influyen y hay personas que influyen que no poseen liderazgo. Y esto quiere decir que la misma influencia pues no tiene un contexto moral específico, por tanto puede haber influencias negativas o influencias positivas en las personas. Por eso es que he desarrollado esta idea de liderazgo que recién le comentaba. Dígame, pero nosotros hablamos de liderazgo y como que estoy asumiendo yo que estamos hablando de la automotivación y de la motivación, porque yo podría decir que soy un líder, entre comillas, tener a 20 personas en una sala y hacerlo saltar, reír y tomar una proyección en su vida, pero cruzan la puerta y eso les durará, pues, qué sé yo, 3 días, correcto, yo una comparto semana, plenamente. 2, 3 meses, 6 meses, un año, y Comparto luego... plenamente sobre eso, ¿no? Comparto plenamente sobre el ámbito de la motivación. No creo yo en la motivación como un punto de partida de todo. Al contrario, creo que los líderes hoy deben necesariamente enfocarse en la inspiración y no en la motivación. Cuando hablamos de motivación, hablamos sobre factores externos en los cuales se enfocan las cosas. Cuando hablamos de inspiración, hablamos de mirar hacia adentro. Miren, yo siempre comento de que hay entre algunos principios o leyes universales, hay una que se denomina principio de polaridad, donde comenta de que cuando uno activa la naturaleza de algo, también activa lo contrario. Por darle un ejemplo, cuando uno enciende una candela, ¿sí?, una vela, una luz, produce sombra automáticamente. Por tanto, si uno activa la motivación, también está activando simultáneamente la desmotivación. Eso lo podemos ver en equipos de trabajo, en equipos de fútbol, en fin. Ahora, cuando nosotros activamos la inspiración, estamos activando lo contrario, podríamos llamarle, que es la expiración. Por tanto, expirar significa morirnos, perecer en la vida. Esto implica que el mirar hacia adentro y encontrar esos estímulos de la vida, esas cosas que tienen significado por el cual me hacen moverme, va a permitir que estas inspiraciones surjan y produzcan el movimiento que es este contexto motivacional, que recién podemos hablar de motivación, en el sentido de que si yo estoy inspirado, por ejemplo, a ser un factor de cambio, un instrumento de cambio, una herramienta de cambio en el mundo o en el entorno en el cual me muevo, es obvio que yo voy a querer hacerlo. Entonces la motivación surge como un deseo de querer favorecer o lograr que esa inspiración interna, que es mucho más allá de mis metas personales, se produzca en ese movimiento hacia el logro. Por tanto, la motivación no es específicamente algo importante, sino empezar a mirar la vida con otros ojos, donde empezamos a entender que el liderazgo es una posición que nosotros elegimos para poder vivir una vida con plenitud. Por tanto, el liderazgo, como lo estoy planteando, se desarrolla por lo general en las circunstancias de la vida normal. Entonces hablamos de las adversidades como uno de los puntos fundamentales por el cual podemos mostrar nuestro liderazgo cuando nosotros empezamos a ser resilientes en la vida, cuando empezamos a tener una fuerza que nos conduzca a aprender de esas situaciones difíciles y además de eso empezar a escalar un peldaño más arriba de conciencia. Creo que por ahí andaría hoy el liderazgo. Claro. Y ya no estaríamos siendo tontos motivados, sino tendríamos un poco de inspiración. Luego vendría la automotivación día a día. Es algo como que la batería de una moto, ¿verdad? Una motocicleta, ¿no? Cada vez que yo arranco, se recarga. Arranco y se recarga. O sea, cada vez que yo realizo una actividad, no sé, que me llene a mí de gozo o que haga que mis habilidades pues brillen con luz propia y se proyecten hacia adelante, eso me energetizaría de una manera hasta sobrenatural, diría yo,
y haría pues que día a día yo me vaya renovando, ¿no? Y no me pida reinventarme. Yo probablemente cambiaría el concepto de motivación o automotivación por conciencia, autoconciencia. Creo que la gente hoy ya empieza a ver la vida desde otras dimensiones, y creo que este es un tema fundamental, donde incluso el contexto de la espiritualidad forma también gran importancia dentro de esto, ¿no? Saber que nosotros no venimos por casualidad, que tenemos una misión que cumplir, que sabemos que yo digo siempre que el último día de nuestra vida es lo que yo denomino el infierno, donde ya miramos para atrás y nos miramos para adelante y nos damos cuenta que ya no tenemos más tiempo, y miramos para atrás y nos damos cuenta que no hicimos lo que deberíamos haber hecho. Por tanto, el definir al liderazgo como la gran posición que tenemos de poder cambiar este mundo, iniciando con nosotros, entendiendo que somos esa herramienta o esos instrumentos de cambio para hacer que nuestro entorno sea mejor, más renovado y iluminado, nos va a permitir a nosotros tener conciencia y, por otro lado, caminar ese sendero hacia la coherencia, que muchas veces no lo tenemos porque no tenemos sentido, no hay significado. Creo que por ahí funciona el contexto de un liderazgo hoy, donde ya no hablamos de sembrar seguidores, sino de nosotros mismos ser los poseedores de la conciencia, de ir sobre rumbos coherentes, sobre rumbos que tengan un camino conocido con valores, donde podemos hablar sobre los caminos de lo correcto, de los valores superiores, y por otro lado, desde ahí influir con nuestro propio ejemplo a la gente que está con nosotros acompañándonos en ese transitar. Por tanto, ya no somos sembradores, seguidores, sino más bien podríamos decir que somos mentores de líderes. Por tanto, el hecho de ser consciente de cada acción que realizamos, por mínima que sea, que incluye desde la manera de pensar, nuestra manera de decir las cosas, hasta de movernos y generar acciones que sean productivas, incluye la conciencia como uno de los puntos fundamentales de este accionar en este mundo que tanto necesita, no solo de coherencia, sino también de paz y de plenitud. Así es. Cuando usted habla de paz y plenitud, yo quisiera agregarle ahí el tema de la experiencia plena, ¿no?, del ser humano. Hay mucha gente que vive la vida a medias, como que saborea el éxito por un lado de la lengua y no todo, ¿no? Haciendo una especie de analogía un poco extraña, yo un poco exagerado en mi expresión, pero yo considero que la experiencia plena, la paz y plenitud que usted menciona, se logra a través de... Bueno, en lo personal lo voy logrando día a día a través de completar mis objetivos y llenarme un poco de satisfacción por lo que he hecho, ¿no? Lo recorrido, lo que uno ha podido brindar al otro, porque brindar al otro, el ser humano tiene la posibilidad de construir y destruir, ¿no? Y hay gente que destruye y es feliz, bueno, y a ellos. Y hay gente que le encanta construir y es muchísimo más feliz, ¿no? Y como que la diferencia entre ambos sería que uno tiene la experiencia plena de las situaciones de la vida y los otros no, como que viven mordiéndose un poco la lengua, que pensando algunas cosas y dice, pero mira él cómo tiene tanto éxito y yo no puedo, entonces como yo no puedo tener tanto éxito como él, voy a despotricar y lo voy a empezar a desmenuzar cada vez que pueda, ¿no? Eso es un poco la realidad. Por ejemplo, hablando de nuestro contexto nacional, es así. Por ejemplo, yo tendría que trasladarle una pregunta que me hizo un coleguita y un colaborador sobre el tema de política, saliéndonos unos minutos del tema. El señor tal es un líder, entre comillas, pero es un poquito una persona muy déspota, inclusive ha estado metido en actos ilícitos, ¿no? Pero la gente lo sigue, la gente va tras él, a pesar de saber que no tiene un historial o una hoja de vida muy, muy digna de resaltar. ¿Por qué sucede ese tipo de situaciones? Ya que estábamos hablando del líder. Tiene que ver con un contrasentido con los valores. Yo primero creo que a nivel político hay dos cosas que no se están expresando en las personas que se postulan para políticos o que ya están en la carrera política. Una es el tema de la ausencia de la vocación, porque la ausencia de la vocación hace que tengamos personas que solo se autosirvan y no se ocupan y no se preocupan por la sociedad en la cual han sido elegidos. Y la segunda es el tema de que no tocan sus valores superiores porque no tienen conciencia, como recién decía.
Por tanto, el tema de no apreciar eso hace de que uno tenga posiciones muy, llamémosles idiotas. Yo hablo de idiotas no como una palabra, como un insulto, sino desde el punto de vista del origen de las palabras. Yo hablo mucho de etimología en transcurso de la. Idiota es una palabra que viene de idios, de ahí viene también otra palabra que es idioma, pero idios, la palabra idiota, perdón, si bien viene de idios, que significa propio, se refiere a una persona que solo se fija en sus propios intereses y no los intereses de la comunidad en la cual se mueve. Por tanto, eso surge porque no hay vocación. Y generalmente son contados con los dedos las personas que están en el seno político haciendo lo que deben hacer, que es servir. Fíjese, la palabra servir es una palabra que también viene del latín, servitium, que significa esclavitud. Y yo digo en uno de mis libros, 10 roles para un nuevo líder, que si nosotros pudiéramos ser servidores del amor, entonces en vez de ser esclavos, ¿no? Porque servitium quiere decir esclavitud, en realidad estaríamos liberándonos, porque el amor nos libera. Por tanto, qué bueno sería tener una cadena perpetua en este contexto del amor, donde existen todos estos términos tal vez poco conocidos en la experiencia, pero sí conocidos en el anhelo, que es, por ejemplo, la palabra felicidad, la plenitud. Pues yo siempre digo, cuando hablamos de éxito, habría que redefinir todos estos contextos, hacer un replanteo del éxito. Éxito también es una palabra que tiene su etimología, proviene del latín, que quiere decir salida, y la pregunta es, ¿quién dice que hay que entrar en algún lado? Simplemente significa que nosotros desde que nacemos ya salimos del vientre de la madre, nos recibe, digamos simbólicamente, un cachetazo en la vida, nadie nos abraza cuando nacemos. Primero viene el cachetazo en la nalga, ¿no? Como simbólico hoy en día, pero es un cachetazo en la nalga que nos dan y lo primero que hacemos es llorar, como pidiendo ayuda, pero es nuestra primera manera de comunicarnos. Por tanto, el tema del éxito significa estar saliendo permanentemente de situaciones conflictivas muchas veces, que podemos llamar adversidades, y creo que el liderazgo está en el poder aceptar que las situaciones se presentan y que podemos cambiar ese rol de problema como una nueva manera de ver que podría ser un desafío de la vida y aprender de eso. Y creo que cuando estamos en este contexto es donde nosotros empezamos a hacer un replanteo del éxito para poder entender que lo más importante no es enfocarnos en qué es el éxito en realidad, sino en redefinir también la felicidad como ese punto de vista. Por tanto, yo defino al éxito como la expansión de mi estado de felicidad. Por tanto, si yo no tengo claro qué es mi felicidad, estaré demasiado limitado y probablemente muy golpeado con las paredes que se van presentando y los muros de limitaciones, porque no alcanzaré justamente. Claro, y si no tengo definida la palabra felicidad completamente, no estaría saboreando la vida, como decía anteriormente, de manera adecuada, ¿no? Por eso hablamos de compromiso, liderazgo como compromiso de la vida. Claro, podría estar masticando, no sé, un chicle, y yo estoy pensando que me estoy comiendo el pollo más sabroso de mi vida, ¿no? Por decir así. Ahora, ¿cuántas personas estarán preguntando ahora, escuchando, ¿no? Y también estarán redefiniendo el tema del idiota, ¿no? ¿Cuántos idiotas tendremos cerca? No lo sé. Pero también hay una definición que me llamó mucho la atención cuando usted habla de liderazgo y estupidez humana. Ah, bien. Yo justamente menciono estas dos palabras, idiota y estúpido. Estúpido es una palabra que ha sido tergiversada. Ha sido tergiversada. Que incluso cuando Einstein habla de que la estupidez humana consiste en hacer lo mismo y producir y pretender recibir resultados diferentes, y a eso le llama estupidez. En realidad debería llamarse insensatez. Cuando hablamos de estúpido, que es una palabra que proviene del latín, stupere, que significa sorprenderse, van a salir dos palabras que son totalmente antagónicas. Una le dice a una persona estúpido y se ofende, y le dice estupendo y se pone contenta. Pero en realidad la palabra estúpido, ¿se dio cuenta de esto? La palabra estúpido quiere decir estar sorprendido. ¿De qué? De la belleza de las cosas simples. Por tanto, aquella persona que puede observar la belleza en las cosas sencillas de la vida, es muy probable que sea potencialmente feliz. Fíjese, de hecho, la palabra felicidad también es una palabra interesante, que tiene que ver con lo que usted mencionaba al comienzo,
sobre el tema de los logros, ¿no? Que usted todo el tiempo busca la manera de que todas las tareas que tiene pueden lograr manifestarse con logros obtenidos en el día a día. Bueno, la palabra felicidad viene de Félix, que justamente quiere decir fértil. Por tanto, venimos a este mundo a poder producir frutos, y creo que la felicidad no consiste solo en obtenerlos, sino en poder compartirlo con aquellas personas a quien uno ama. Y creo que ahí está la gran diferencia entre ese líder justamente que promueve el beneficio de todos en ese permanente compartir del haber alcanzado los logros para el beneficio del común, no en el interés personal. Por eso ahí es donde este liderazgo probablemente sea un liderazgo totalmente nuevo, donde requiere de una visión hacia la conciencia mucho más profunda que el hecho solamente de mirar sus propios intereses. Claro, y esto tiene que ver mucho con la sensibilidad humana, ¿no? Sin duda. Sintonizar con la gente a un nivel de resonancia emocional que permita pues transformar, no sé, vidas, transformar situaciones, jamás tratar de ir sobre la persona a tomar decisiones, sino que motivarlas a que ellas se automotiven y empiecen pues a recargarse de energías completamente, ¿no? Hay un libro que usted acaba de mencionar, ¿no? Los 10 roles para el buen líder. Algo que tendría yo que solicitarles para la gente que nos sigue. Lo podemos descargar de la página que usted tiene, ¿verdad? No, pero se lo puedo estar mandando para que lo pueda disfrutar y compartir, por supuesto. Claro que sí. Es un momento importante. Ahora, le estaría eternamente agradecido, claro que sí, ¿no? Y la gente que nos sigue también. Dejaríamos la descripción aquí abajo del link, dejaríamos el link, o mediante el correo electrónico estaríamos compartiendo este maravilloso libro que mi página web tiene varios libros para descargar que son muy útiles también, que son de liderazgo. Como dicen los jóvenes, aquí estaba haciendo mi tarea, estoy investigando un poco más de usted, y la verdad que me siento, nuevamente se lo menciono a mitad de la entrevista, muy gustoso por contar con la participación suya. Hace que el programa Nuestro Familia y Psicología tome otra categoría, otra ruta, ¿no? Otra ruta. Hay una frase de Alejandro Jodorowsky que habla sobre la familia, nuestro cofre del tesoro o nuestra trampa mortal. Y aquí yo tendría que hacerle la consulta, y ya entrando al tema de familia. Aquí en Perú, siempre que hay un evento social, cuando el animador está sobre el escenario y ve la gente que está fervorosa, efervescente, ya a punto del éxtasis total, ¿no? Entre la música, la letra angustiante que produce algo en ellos, y dice, no, ¿se cansaron sí o no? ¿No? Y empieza la música, y luego dice, ¿quién mandan, los hombres o las mujeres? ¿No? Y eso muchas veces se traslada a la familia. Disculpe que sea muy del pueblo, pero yo, el canal se llama el Tribunal del Pueblo, ETP Digital, y esa es la consulta. En el hogar, ¿se manda o se lidera? Porque me gustaría mucho, desde la perspectiva que estamos tomando acá, interesante. Yo mando papá, mamá, hijo mayor, segundo hijo, tercer hijo, y así vamos bajando en la escala. Y ya venimos de una escala social muy dificultuosa y muchas veces poco clara para seguir haciendo escalas en la casa, ¿no? ¿Quién manda? Yo creo que hay dos tipos de modalidades. En algunas familias se mandará, en otras podría estar liderándose. Yo creo que cuando hablamos de liderazgo hablamos de consenso y hablamos de amor como principio fundamental de las reglas impuestas desde el amor. Por tanto, cuando las reglas son impuestas desde la mente, desde lo mental, desde el orgullo, desde este contexto de idiota que hablamos, ¿no? De querer lograr sus propios intereses y no darse cuenta que hay personas que también tienen anhelos, que también desean, y que es importante el desarrollo del diálogo y el consenso. Bueno, en ese caso
es lo primero. En el segundo caso, cuando hablamos del amor, hablamos de normas que tienen que ver con esta sensibilidad que tanto hablaba. Yo hablo de 5 habilidades, en muchas de las formaciones, yo tengo formaciones de mentores en liderazgo de 9 meses de formación, y lo primero que hablamos son de 5 habilidades que son aplicables a todo. La primera es la responsabilidad, la habilidad de saber responder. Y esto es un tema importante, porque cuando las situaciones se presentan, todos estos estímulos de la vida, son justamente para que tengamos la habilidad de saber responder ante la vida. Por tanto, a nivel familiar, el hecho de estar unificados, de poder haber diálogo, de poder haber comprensión y por sobre todo compasión, va a hacer que la dinámica de esa familia sea diferente a la cual en la otra solamente hay mandatos. Y sobre todo egoístas, ¿no? Por decir un ejemplo, un padre que está frustrado porque no pudo ser médico, quiere que el hijo lo sea. Y tal vez el hijo quiera tocar la guitarra y cantar, y ese mandato es una obligación. Entonces el hijo va, estudia medicina, recibe, le da el título al padre y dice, toma papá, aquí está el título, y se va y se pone a cantar en una banda. Ese tipo de cosas son muy, muy normales, digamos. Llamémosle normales a lo anormal, a lo que no tiene equilibrio. Por tanto, creo que uno de los graves problemas que tenemos es que nosotros hemos logrado tener un punto de equilibrio dentro del desequilibrio y no un punto de equilibrio real. El real sería justamente el aceptar que el amor implica que el otro también tiene sus decisiones y uno tiene que aceptarlas, es un tema fundamental. Por tanto, creo que el líder en la familia es toda la familia. Y creo que en realidad si hay alguna norma, debería ser la norma del amor como condición fundamental. Otra de las habilidades, justamente además de la responsabilidad, es la que usted menciona en dos o tres oportunidades, que me encanta y aplaudo de mi corazón, es esa verdad que usted tiene, con la cual comparto plenamente, que es el tema de la sensibilidad. Una persona hoy necesita tener sensibilidad. Yo dentro de la sensibilidad hablo de otro punto que conecta con la sensibilidad dentro de la habilidad de la sensibilidad, que es la amabilidad. Pero no es la cortesía que todo el mundo conoce, sino la habilidad de amar. Eso es la amabilidad. La amabilidad es la habilidad de amar. Por tanto, podemos definir que el amor requiere de tener ciencia y arte en el desarrollo permanente del día a día para lograr resultados florecidos, porque esto es un tema fundamental. Otra habilidad del líder es la unicidad, que yo le llamo, que es la capacidad de poder integrar en vez de separar. Creo que este es un tema fundamental. Yo creo que lo que estamos haciendo en todos estos países de Latinoamérica, por decir un ejemplo, a nivel político, es justamente crear grietas. Y creo que está justamente en la unificación. Sí, porque dice, divide, como dice el dicho, ¿no? Divide y vencerás, y creo que este es muy pobre, ¿no? No es líder. Usted hablaba de los líderes que son impositivos, en realidad no son líderes, son tiranos. Por tanto, podemos definir al líder como aquel que está iluminado, y aquel que no lo está no es líder, simplemente es una persona que está ahí sin poder producir, tiene cierto poder, entender el poder de otra manera. Y licenciado Daniel, si bien es cierto, aquí tengo al tirano, aquí arriba, aquí está el tirano, que lo quiero, le dar una, ¿cómo se dice en Argentina? Una piña, ¿no? Le quiero dar un... También la mencionamos así. Y ya está. Y aquí abajo está la parte más difícil del mundo, que es el pueblo. ¿Por qué este pueblo, que sabe que aquí este tipo es un tirano, lo ama? Simplemente, mira, hay una palabra que puede definir eso. Lo pueden llevar por ahí como que él es el porque la gente no piensa, la gente ha perdido la capacidad de pensar bien, del buen pensar. Por tanto, hay una palabra que podría aplicarse mucho a esa pregunta que usted hace, que es la palabra escudriñar. Escudriñar todo, es un tema importante. Fíjese, la palabra escudriñar viene del latín escruta. ¿Y sabe qué significa basura? Fíjese que esa misma palabra también se usa para escrutinio. Es decir, sacar la basura de lo que están en el poder, para quedarse tal vez con lo mejorcito, ¿no? Por tanto, escudriñar es una palabra que hay que usarla todo el tiempo con uno mismo. Sacar la basura, así como la municipalidad, me imagino, o ¿cómo la denominan municipio? Sí. ¿Cómo le denominan? Municipalidad, claro que sí. Alcaldía también podría llamarse,
para La otras porción es la misma. latitudes territoriales, digamos, de Latinoamérica, tienen el servicio de llevar el camión día a día a cada casa y retirar los residuos urbanos. Bueno, nosotros deberíamos hacer lo mismo, día a día tener nuestro camión interno que esté sacando la basura de todas esas cosas que no nos sirven para nada, que no construyen en la mente. Por tanto, ese tema de hacer esa práctica nos va a dejar espacio vacío para poder llenarlo con cosas que son mejores. Y ahí recién vamos a hacernos preguntas. La gente no se hace preguntas consigo mismo. Por eso buscan el facilismo, buscan contextos donde justamente la separación está siempre expresándose, como es por ejemplo el fanatismo. El fanatismo es prácticamente no pensar. El dogma, todo ese tipo de contextos donde las personas no pueden desarrollarse, porque están cerradas sin siquiera ponerse a elucubrar, a pensar, a filosofar, a dar nuevos términos, nuevas vías. Por eso que es importante, como decía, escudriñar. Y esto implica no solo el pueblo, sino uno hace el pueblo. Por tanto, si una persona empieza a hacerlo, esto va a ser, va a ser en cierta manera compartido con otro, va a empezar a hacerlo y va a seguir el otro, y después ser un barrio, y después ser una ciudad, y después ser un pueblo entero. Por tanto, el trabajo es individual. El trabajo es individual. Sí. Lo que yo tendría que mencionar a lo que ha expresado usted de muy buena forma es que la gente hoy en día la mirada no la tiene hacia adentro, la mirada la tiene hacia afuera. La gente vive muy tirada hacia afuera porque de alguna manera le da un poco de temor volcar esa luz, así como me está proyectando ahorita las luces aquí, dar esa mirada hacia adentro y escudriñar qué Correcto, partes porque es que es un tema tengo fundamental yo esto. que Pero son, preguntas muy claro, sencillas. Preguntas por, muy por eso es sencillas. que, claro, por eso es que la gente vive fuera y juzgando con el dedo acusador y viendo la quinta pata, la cosa que va por ahí, ¿no? Como que da un poco de temor mirar hacia adentro, por eso tengo que ir señalando a la gente. Y eso, ¿Saben pues, por qué? Porque la se gente puede, teme, puede le explicar. teme, no le tiene a la oscuridad, la gente le teme a la luz. La oscuridad está afuera y la luz está adentro. Y por tanto, bucear adentro y descubrir que no somos lo que creemos que somos peores versiones, no mejores versiones, es lo que nos hace a nosotros tener este compromiso con la vida desde el liderazgo. Por tanto, el hecho de bucear hacia adentro en las profundidades de nuestro ser implica un compromiso profundo con poder lograr esta mejor versión de sí mismo y darnos a conocer dentro de un codo a codo con otra persona que quiere hacer lo mismo, porque quiere vivir esta plenitud que muchas veces es un anhelo y no llega nunca. Por tanto, la idea creo que es el que la familia hoy se pueda constituir, la pareja se pueda constituir, uno mismo mirando el espejo se pueda constituir en ese líder potencial de luz, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Por tanto, yo siempre defino al amor como luz. Yo digo que el amor y la luz es lo mismo. Luz es amor y amor es luz. Por tanto, fíjese de importante el poder de la luz y no el temor, porque el temor viene a ser el opuesto al amor. Si nosotros definimos a la luz científicamente, podríamos definir que la luz tiene una velocidad de 170.000 kilómetros por segundo. Quiere decir que el amor tiene esa velocidad. Eso implica que si yo tengo un impulso de sensibilidad, un impulso de amor, esa velocidad que tiene es dar 7,5 vueltas a la Tierra en un segundo. Eso es lo que implica tener un liderazgo constituido desde el amor. Es bien asombroso esto. Por tanto, Claro. el hacerse preguntas luminosas como, por ejemplo, ¿de verdad qué es la felicidad para mí? ¿Qué es Ahí, el éxito? ahí quisiera yo Quedo ahí. hacer una ahí quisiera hacer una pausa yo, porque hay muchas personas que nos están escuchando y automáticamente están diciendo, óigame, pero está bien, ya, yo no quiero mirar tanto hacia afuera, que está quiero mirar hacia adentro y quiero buscar escudriñar un poco dentro de mí. Entonces, ahí quisiera yo hacer una pausa y hacerle la pregunta así directa. Todas aquellas personas que quieren escudriñar, vale decir, buscar la cochinadita, la basurita que tenemos dentro y expulsarla replantear
o llenar ese espacio vacío con la mejor versión de sí mismo, con cada característica positiva de sí mismo, ¿cuáles son las herramientas, o perdón, las estrategias para dar ese primer gran paso a escudriñar y hacer explotar todo lo que no me sirve, ¿no? Y empezar Bueno, a nutrirme de todo eso que es mío por naturaleza. ¿Cuáles serían esas primeras? En este caso usted propone las preguntas, ¿no? Y en coaching se habla mucho de las preguntas poderosas, sí, creo. sí, Si mal yo en realidad ir más allá claro, del coaching, porque creo que el coaching más bien es sí, una disciplina exacto. emergente que puede ayudar, por supuesto, pero creo que esto Ujú. va más allá de eso para ir a lo que podríamos denominar Y mayéutica, que es la base como del que una coaching. altura muchísimo más diferente, como que Claro, va más yo arriba. creería que entre las estrategias, como usted le denomina, Ajá. yo creo que muchas veces la estrategia es un plan de acción para alcanzar un logro. Y yo creo que acá Ujú. habría que romper con todos esos contextos o mitos o tal vez reglas que nos imponen los distintas dogmas, ¿por qué no? Que muchas veces progresamos, ¿no? Por ejemplo, decimos, bueno, tenemos una estrategia, quiere decir que hay un plan de acción, que tenemos que saber el qué, el cómo, el por qué, el para qué. Pero en realidad, sencillamente, creo que con 3A podríamos definir más que una estrategia, algunas herramientas que son poderosas para poder lograr entrar en esta bajada, ¿no? Sumergirse en ese océano interno. La primera A es la A de la aceptación. Por tanto, creo que había que reemplazar la idea de no expulsar todo esto que usted le llamaba cochinaditas, no expulsar las basuras, sino más bien Ujú. procurar reciclarlas, honrarlas, Ujú. honrar lo vivido y Ujú. aceptar. Lo que nosotros tenemos, el gran problema que tenemos es que a medida que más rechazamos la experiencia de dolor que vivimos, más seguimos atrayendo las mismas. Por tanto, el hecho de mirar hacia atrás y bucear sobre nuestra experiencia de vida hacia el pasado e ir escaneando, si se quiere, cada una, llegar a suceso pasado, volverlo a vivir en la mente y Ujú. decir, acepto este momento y Ujú. agradezco este momento porque Ujú. el hecho de haberlo pasado me permite ser el que hoy soy, con un gran potencial de poder surgir de esa sombra, ¿no? He aprendido a través de este error, a través de esta cochinadita, he aprendido mil cosas que son sumamente positivas y me van a ayudar muchísimo más. Totalmente. Entonces, yo escudriño, encuentro la cochinadita o la basura que tengo dentro y la transformo, la reciclo. Correcto. La ¿Por transformo qué? aceptando haberla Claro, vivido, claro, la transformo aceptando aceptando. la ¿Por primera. qué? Porque desde la perspectiva que usted me ha dicho o acaba de mencionar, si yo la trato de expulsar, la trato de vencer y todo eso, es La como estoy que yo digo, rechazando. ¿no? Rechazarlo, como menciona. A lo que más evito, más invito. Y a lo que Exacto. más invito, más evito. O sea, esa es el dilema, ¿no? Yo trato de vencer esto, pero a través que lo voy tratando de vencer, más me acerco a él. Y como que empieza a Correcto. desaparecer. Esto sería que la cual yo más me resisto, más persiste. Exactamente. En lugar de ello, lo que propone usted es aceptar, reciclar y empezar a transformar, Esa es ¿no? una. Una vez que Ujú. yo acepto La la primera, situación, la primera. la primera, la segunda Ah, sería el agradecimiento. ujú, Agradecer haber pasado por esa oportunidad de vida que me permite a mí darme cuenta del poder personal que tengo de poder resolver la situación. Fíjese, la palabra resolver es una palabra interesantísima. Re quiere decir de nuevo. Y sol ujú, quiere decir poner luz. Por ejemplo, solución significa sol y acción. Acción del sol. Por tanto, si yo quiero dar solución a un conflicto interno, primero debo ujú, aceptarlo y después ponerle la luz del agradecimiento porque yo sé que algo aprendí, aunque muchas veces uno cree que no. Por ujú. supuesto, uno puede no aprender cuando se pone en el resentimiento, cuando se pone en el lugar de la bronca, del odio, del sinsentido, pero Ojo, podemos ojo, también... ojo, mucha atención a las personas que tienen esas ganas o esa necesidad patológica, diría yo, hasta por ahí, de siempre estar con el tema de víctima, ¿no? ¿Por qué a Claro, mí, señor? ¿Por qué a mí? ¿No? ¿Por hay qué que no al repasar las vecino? palabras, ¿Por qué no hay que repasar la pregunta claro, por
¿para qué? No, ¿por qué? Si nosotros decimos ¿por qué? Siempre me está golpeándome el pecho. Pero si digo Exacto. ¿para qué? La cosa cambia. Si yo digo ¿para qué me sucedió esto? Ah, bueno, es para poder ser más coherente con mi vida, para poder tener más fuerza en este tema, para poder ser más compasivo, para miles, múltiples contextos en los cuales hay que aprender. Por tanto, el agradecimiento es justamente la gran oportunidad que tenemos de aceptar el aprendizaje. Por eso primero hay que aceptar la experiencia, agradecerla y quedarnos con el aprendizaje que surge de ese acontecimiento pasado, que siempre es Perfecto. doloroso, ¿cierto? Pero no hay una gran diferencia entre entender que el dolor es inevitable, aunque el sufrimiento simplemente es opcional, y esto implica hacer una reinterpretación del dolor, implicando el entendimiento que el dolor, si bien es inevitable, nos permite a nosotros crecer. El que el dolor no lo mata, lo hace crecer, así dice el dicho. Por tanto, Exactamente. la tercera tiene que ver con algo que es la expresión del ser humano, que es la A de la alabanza, pero no la alabanza que conocemos de ir a los centros religiosos, ni mucho menos. Alabanza es una palabra que se busca en el diccionario de la Real Academia Española, en cualquier diccionario, dice celebrar con palabras, eso significa alabanza. Por tanto, hay dos maneras de decir, una decir bien y otra decir mal. Si decimos Ujú. bien es bendecir, si decimos mal es maldecir. Por tanto, la queja permanente, que es la falta de aceptación de las situaciones que se presentaron, justamente es maldecir nuestra propia vida. Es como poner semillas que no han sido escogidas en los surcos de la vida. Por tanto, a medida que más nos quejamos, más son las semillas que no queremos obtener fruto y eso cosechamos finalmente. Porque mientras más me resisto, más persiste aquello que no quiero. Exactamente. Magnífico. Sencillamente es, Exacto. Estamos con el licenciado Fernando Daniel Peiró, hoy hablando de liderazgo y hablamos de liderazgo en la familia, ¿no? Interesante lo que menciona el licenciado, cuáles son las tres eh, estrategias o las tres herramientas para ese cambio y empezar a trabajar el liderazgo en mi familia o en mi vida, el tema de la triple A. Que la primera, licenciado, si me ayuda, es la la aceptación, aceptación, el el, agradecimiento el y la agradecimiento alabanza, y la entendiendo alabanza. la capacidad que tenemos de hablar correctamente, de Hablar decir correctamente. las cosas y declarar las cosas con la mayor intención posible de luz, porque quejarnos no nos sirve para nada. Deme un ejemplo de alabanza de un éxito mío, por ejemplo. Es porque es muy sencillo, cuando una persona viene y le pregunta, ¿cómo está usted? Y usted dice resfriado, bueno, ahí no Ah, está diciendo bien. Si usted dice, ¿cómo estoy? Estoy saliendo del resfrío, quiere decir que su lenguaje es propulsivo, está creando nuevas oportunidades en el futuro. Por tanto, si yo digo, estoy sin trabajo o estoy por conseguirlo, es diferente. Parece que fueran maneras diferentes de decirlo, pero en realidad una presenta una oportunidad y la otra cierra la oportunidad. Por tanto, es importante tener claro que el lenguaje es creativo y por tanto crea realidades, no tiene nada de inocencia el lenguaje. Por eso que es importante tener claro cómo puedo decir, miren, yo le doy un ejemplo que yo les doy a los grupos de venta. ¿Cómo puedo decir no sin decir no? Por ejemplo, a, a la consigna me presta dinero. Yo le digo a la gente, si yo le digo a ustedes me presta dinero y ustedes me dicen una respuesta sin el no, y que además no se comprometan para el futuro, ¿cómo podrían decirlo? Y mucha gente perece porque tiene tanto el no en la cabeza que no aprende a desarrollar, a modular sus palabras para hacerlas por su propio beneficio. el Entonces uno no es dice, un no argumento, tengo claro. dinero, ¿sí? Mencionan el no todo el tiempo. Pero podríamos decir, tengo mi presupuesto asignado para otras cosas. Te pediría que vayas por un banco y pidas un préstamo. Yo no dije no en ningún momento y también no me comprometí para prestarle dinero más. Le doy un ejemplo, por supuesto, un ejemplo tal banal. Sin embargo, este es un tema importante, saber cómo voy a decir las cosas. Y esto ¿Cómo implica decir no también sin decir no? ¿Cómo cómo decir decir no no sin sin decir decir no? no. ¿Cómo Excelente. decir no sin decir no? Fíjese, aquí en Ahora, Argentina hicieron una ujú, campaña
por el tema de la violencia, de la violencia hacia la mujer. Hice una Ujú, campaña que estuvo de título Ni una menos, por ujú. el famoso femicidio que hay aquí. Bueno, Sí, aquí también, ¿eh? Aquí también. bueno, ni una menos. Resulta que cuando hicieron después las estadísticas en esta ciudad en la cual yo me encuentro contenido, la campaña produjo mucho más pérdidas de mujeres que si hubieran puesto otra frase. Porque ni una menos quiere decir que la mente no reconoce la palabra no, porque nosotros somos seres evolutivos, por Ujú. naturaleza. Por tanto, si yo le digo a la gente, no se imagine un elefante amarillo, se imaginó el elefante amarillo, porque no lo reconoce el cerebro. Por tanto, ni una menos, lo que se dijo es una menos. Podríamos haber dicho por una más feliz, o por una más segura, o por una vida más. Por tanto, el tener claro que el no lo reconoce el cerebro es un tema importante. Si yo digo no tengo trabajo, es probable que la sensación emocional nunca logre tenerlo. Pues yo digo, estoy encontrando el trabajo que más me beneficia para mi alma, o encontrando las mejores condiciones para lograr ser feliz en el trabajo, yo lograré eso, porque me estoy poniendo en una postura emocional, vibratoria, muy importante. Por eso que es importante que el lenguaje sea para favorecernos y no para perjudicarnos. Y muchas Las veces nosotros somos alabanzas, las, las las alabanzas tienen que alabanzas, crearse correcto, para favorecer nuestro para propio beneficiar, crecimiento. correcto. Exacto. Eso es una Ahora, yo alabanza, puedo decir, claro, una declaración. claro, estoy esperando el empleo que me permita poner en práctica todos los conocimientos que he Correcto, venido pero habría que hacerlo incluso acumulando. hasta más afinado todavía. Por Es muy ejemplo, si usted diferente, dice, es muy diferente decir, estoy sin chamba, estoy sin claro, trabajo correcto, ahora, no correcto. tengo Pero laburo, afinarlo, como dicen en afinarlo Argentina. más todavía, Claro. más. Ujú. Le voy a explicar. Por ejemplo, si usted dice, estoy esperando, va a seguir esperando toda la vida. Por ejemplo, ¿me explico? Entonces, el Sí. trabajo que más acorde está a mis talentos está viniendo a mí con rapidez, por ejemplo. Y voy atrayendo eso. Por ejemplo, una señora que está buscando pareja, si dice, ay, la pareja que yo quiero está viniendo a mí, en realidad lo que está diciendo es que van a venir un marido y una mujer, porque es pareja. ¿Me explico? Ujú. Ahora, si me hago entender, entonces yo Sí, digo, claro. si el hombre diría, o la mujer diría, la persona más acorde para mí, para ser un compañero de vida, para formar pareja, está viniendo a mí, es diferente. ¿Me hago entender? Por tanto, no Ujú. es pareja la palabra. ¿Me hago entender esta idea? Entonces tengo Exacto. que tener Sí. claro cómo afinar todo para que quede claro y que esa resonancia en la vida sea entregada como nosotros queremos. Por eso dice, pedir y se os dará, tocar y se os abrirá. Pero el pedir es un tema importante. Hay que saber pedir. ¿Me explico? Y Exactamente. ese saber pedir es todo un trabajo de proceso de inteligencia mental y emocional que van a ir acorde vibratoriamente, emocionalmente, para producir los resultados que esperamos. Por eso que si nos Ah, vivimos quejando, estamos en la quejadera todo el tiempo, no nos sirve de nada. A nivel político, a nivel social, a nivel personal, en ningún momento, en ningún lado. Por eso hay que tener el arte del saber hablar, porque es un tema fundamental. yo estoy muy encantado con lo que menciona y creo que todas las personas que nos siguen también. Esto de afinar Muchas gracias. o tener el sinceramiento del lenguaje a través de la palabra alabanza, ¿no? El bien decir, el mal decir, las vibraciones, vibrar con la vida, ¿no? Resonar con la misma existencia y la vida en sí, Exactamente, exactamente. es lo ideal, ¿no? Y creo que ahí está el secreto de la propia existencia de nosotros. Pero, ¿qué opina usted cuando escucha la frase, ¿no? La práctica sin sueño, los sueños sin práctica, sueños son, creo que decía un autor. Sí, lo que pasa es que hay muchos autores que uno puede leer y se pueden quedar con ese cliché. La historia ese le Ujú. sirve a uno, porque yo no creo en los sueños, yo creo en el despertar. Es decir, Ujú. yo siempre digo de que si yo tengo sueños voy a terminar con la almohada pegada a la cabeza. Por tanto, no hablo de sueños, sino hablo de anhelos. Y cuando Ya. hablo de anhelos, ya estoy hablando de un deseo vehemente de mi corazón
que hay una fuerza ardiente de manifestación, que quiero que eso pueda lograrlo para poder compartir con quienes amo. Por tanto, tengo que estar despierto, no Y ese soñando. anhelo, claro, claro, y ese anhelo aparece, ¿no? Dice, me gustaría, yo siento que tal actividad me vendría bien, pero es un poco difícil, así que vamos a esperar un poco y Bueno, ahí estamos en el tema de cómo conducimos en el lenguaje, ¿ves? Yo está no haciendo, me permito a mí mismo mencionar la palabra estás, pero, por ejemplo. claro, y estás autolimitándote, y ahí es lo que yo, y ahí es donde yo quisiera enfatizar. El uso de universales es muy común, sobre todo aquí en mi país, no sé cómo sea en Argentina. En toda eh, Latinoamérica. es que a mí siempre me va mal, ¿no? Es que las cosas nunca van a cambiar. Es que toda mi vida ha sido un fracaso. Es que yo siempre voy a necesitar, y así, el uso de Bueno, universales. lo Pero que el pasa es que trabajo si es, uno cree que va a fracasar, tiene razón. Y si uno cree que va a tener éxito, tiene razón. Por eso el lenguaje tiene que ser propulsivo, tiene que ser un lenguaje que ayude a la manifestación futura. Por tanto, el lenguaje es una semilla elegida para ponerlo en los surcos de la vida para que luego se pueda lograr la cosecha. Es importante, nosotros somos labradores del lenguaje. Cuando nosotros escogemos las semillas de las palabras y las ponemos en el surco de la vida, a través de los anhelos y esa fuerza emocional ardiente de querer que se manifieste, eso va a ser logrado. Y por tanto, va a ser logrado en esa verdad que anhelamos profundamente en el corazón y no vamos a ser disímiles entre lo que decimos y con lo que logramos. Por tanto, la importancia es ser coherente en el lenguaje, por eso hablamos de conciencia, no de motivación, es ser consciente del lenguaje, consciente de las emociones que tenemos. Y muchas veces una de las cosas que más tenemos que hacer es romper llamémosle, tradición de ser seres pensantes y convertirnos en seres sintientes. Si nosotros estamos tristes, en vez de decir, ¿qué estoy pensando? Y bueno, estoy pensando en que ando mal, que no tengo posibilidades, que no tengo oportunidades, que nadie me quiere, que estoy enfermo, que no tengo dinero, qué sé yo. Pero si yo diría, ¿cómo me estoy sintiendo? Y no me estoy sintiendo bien. Entonces sale una segunda pregunta. ¿Qué puedo hacer para sentirme bien? Para sentirme satisfecho. Y ahí empiezan a aparecer un montón de oportunidades que uno mismo genera. Entonces empiezan a aparecer todas las posibilidades que tengo desde mis talentos, por ejemplo. Por eso que es importante, mucha gente se queja que no tiene trabajo, pero nunca miró si tiene talentos para desarrollarse. Entonces, muchas veces si uno desarrolla sus talentos y se pone a trabajar en esos, en vez de trabajo va a tener una vacación permanente. Porque hacer aquello que uno ama es lo más grandioso que la vida le puede esperar. Eso es liderazgo de vida. y eso le da un como es un cachetazo a esto del life coaching o el coaching de vida o cuánta cosa, ¿no? O sea, me parece que le estamos dando mucha vuelta al asunto y la limonada es muy fácil de endulzar, ¿no? De ponerle dulce a la limonada. Yo necesito a mi coach, a mi life coach, necesito a mi psicoterapeuta, necesito a tal o cual, o sea, como que estamos buscando respuestas fuera Y que, es bueno, dentro, es mirarse es, al espejo y mirar ese mago que hay ahí. Yo digo que nosotros somos magos y nosotros podemos crear nuestra realidad todos los días. De hecho, la creamos. Por tanto, lo que vivimos, nosotros somos 100% responsables de eso. No es que el afuera, que el país me hace que no tenga trabajo, que mi amigo no me ama como yo quiero, que mi pareja no me respeta, qué sé yo. Todo eso son resultados que nosotros obtenemos de nuestra propia responsabilidad. Cuando nosotros nos hagamos cargo 100% de todo lo que nos sucede, ahí nos vamos a dar cuenta lo mal mago que somos. Por tanto, el tener claro la magia implica conectar el corazón con la mente, con la palabra, con nuestras emociones y empezar a darnos la oportunidad de volver a ser niños y de disfrutar con plenitud, así como lo éramos antes, donde nos olvidábamos de los problemas a los 2 segundos cuando nos enojábamos. Por tanto, dejar de llorar y empezar a reír es un tema fundamental en la vida. Y ese reír muchas veces es un reír mental, un llorar mental, porque esa quejadera permanente que hace que tengamos un enemigo poderoso mental. Nosotros no necesitamos tener enemigos ni del vecino ni del frente. Nosotros tenemos un enemigo mientras nos miramos en el espejo.
Entonces levantarnos mañana mismo y vernos en el espejo, y en vez de hacer que corra el agua y mirar cómo nos lavamos los dientes y corre el agua, mirarnos nosotros en el espejo, cómo nos lavamos los dientes, cómo nos miramos, y decir, buen día, hoy es tu mejor oportunidad. Le doy lo que yo hago todos los días, si quieren, como ejemplo. Yo me levanto todas las mañanas, me miro al espejo, me digo buen día, me declaro que iba a ser el mejor de mis días y el mejor de mis aprendizajes, sin dolor, sin sufrimiento. Y lo que hago después es tomar mi mano y voy contando nudillo, ¿sí? Y voy nudillo, espacio, y voy respirando. Respiro, exhalo, voy al espacio. Respiro, exhalo. Y así voy haciéndolo con todos los nudillos y espacios. Cuando termino eso, a partir del cuarto en adelante, yo ya empecé a estar equilibrado. Termino, me voy y hago mi quehacer normalmente. Si me pasa algo, yo me voy al baño, me vuelvo a decir buen día, hoy es mi mejor día, respiro hasta el final y hago un reseteo del día. Es decir, que mi día comienza en ese momento. Y si tengo que hacerlo 40 veces porque no me fue bien en el día, lo hago. Entonces yo todo el tiempo estoy reciclándome. Esto es un trabajo de disciplina. Uno no puede lograr que de un día para otro todo cambia en la vida. Es un proceso como una semilla. Uno pone la semilla tiene que morir para que nazca un tallo, después que nazca el tallo, tiene que fortalecerse hasta que esté en condiciones recién de producir un fruto. Por tanto, es todo un trabajo disciplinado de tiempo y de forma para alcanzar, moldear este líder que está esperando dentro a manifestarse hacia afuera. Excelente. Y los pasos que tienen que seguir son la triple A. El agradecimiento, aceptar esto, aceptar que los sucesos fueron como fueron, aceptar que el presente es como es y aceptar que las personas son como son. Esas son las tres cosas que hay que aceptar. Segundo, agradecer todo eso, agradecer que lo que sucedió porque hay una misión que cumplir, aceptar que el presente se está presentando para lograr mi poder personal en encontrar soluciones posibles y aceptar que las personas son como son y son maestras para mostrarme que yo puedo ser una persona más tolerante, que puedo ser una persona más caritativa, que puedo ser una persona que tiene el corazón abierto para resolver las cosas y unificar en vez de separar. Luego agradecer por todo eso, porque eso me está enseñando todo el tiempo. No hay mejor agradecimiento que el aprender. Yo aprendo todos los días. Fíjese, la palabra gracias tiene tantos colores como colores tiene el arco, tantas letras como colores tiene el arco iris. Es decir, que cada letrita tiene un color determinado. Si yo digo gracias por todo, miren, le doy un ejercicio para que haga la gente. Todos los días, durante 40 días, toma un papel a la noche antes de acostarse y pone la palabra gracias con mayúscula. Y abajo empieza a anotar al menos 20 agradecimientos que haya sucedido en el día. Al principio va a anotar 4 o 5 y se va a dar cuenta que no tiene más para agradecer, porque no estamos acostumbrados muchas veces a agradecer. Pero cuando van pasando los días, va a notar que a partir del cuarto o quinto día, uno ya está dispuesto a agradecer, incluso por aquellas cosas que no parecen cómodas para nosotros. Empezamos a agradecer por los problemas que tenemos, porque tenemos la fuerza de poder superarlos. Y cuando lleguemos al 40º día, ya desde el 21 día en adelante ya hemos logrado una costumbre. Por tanto, ese hábito que alcanzamos el agradecimiento va a ser que nosotros estemos caminando por la calle, veamos niños sonreír y digamos gracias. Veamos una hormiga caminar y decir gracias que la vida existe. Gracias por el sol que no había visto antes cuando me levantaba a la mañana y me iba al trabajo. Gracias porque... No me di cuenta que el sol estaba ahí. No me di cuenta. No sabía que el sol estaba ahí, no sabía que había una persona agradable que me sonreía. Ese tipo de cosas. Entonces, cuando empezamos a agradecer, la vida se abre, porque la vida es muy coqueta, es como una mujer. Cuando uno le agradece, ella quiere darnos más. A medida que más agradecemos, mejores son las cosas que recibimos. Pero si usted va bíblicamente, dice que cuando uno es fiel en lo poco, en lo mucho será puesto. Es una promesa de prosperidad. Por tanto, si yo puedo agradecer por lo minúsculo,
bueno, agradeceré por lo mucho que recibiré. Por eso que es importante ser humilde de corazón y poder aceptar con humildad, poder agradecer con humildad y obviamente las cosas maravillosas se disfrutan a diario, porque el banquete de la vida está, solo que estamos ciegos no lo vemos. Sencillamente eso. Excelente. Creo que ha quedado más sólido el tipo de liderazgo que practica, que promueve, que promociona y comparte el licenciado Fernando Daniel Peiró, argentino, dedicado al tema de liderazgo, consultor, mentor y coach, ¿no? Formador de líderes, quien nos ha acompañado en este programa que ha sido para mí enriquecedor. Y Muchísimas gracias. le estoy completamente agradecido esta redefinición de todas estas palabras que nos parecen tan sencillas, pero que tienen un carácter muy contundente, tienen mucho peso dentro de nosotros, ¿no? Y mal decirlas nos lleva pues a estar del lado de un liderazgo que es un pseudo liderazgo que en realidad no produce nada en nosotros. Él es el licenciado Fernando Daniel Peiró, el autor del libro, del texto de autodesarrollo o liderazgo, licenciado, si mal no me equivoco, 10 roles para un nuevo líder, ¿no? Tiene 4 ediciones el libro, ¿no? Las 10 miradas de liderazgo integral también, interesantísimo. Esperamos que 10 roles para un nuevo líder lo pueda compartir con nosotros. Se lo vamos Por a supuesto, agradecer, licenciado. con todo ¿Cuáles gusto. serían sus palabras para poder cerrar esta entrevista? Cosa que no quisiera hacer porque tenemos mucho de qué hablar. Muy amable, muy Invitarnos, amable. arrancarle el compromiso en todo caso en esta oportunidad de poder hablar de numerología, por ejemplo, y liderazgo, que es otro tema Por muy favor. interesante también, y es tema de su nuevo libro. Cuéntenos al respecto de, aparte de 10 roles para un nuevo líder, cuéntenos al respecto de su nuevo libro. Bueno, 10 horas por nuevo líder, que ha sido publicado inicialmente como 10 miradas para el liderazgo integral, luego se cambió el nombre para la cuarta edición en Argentina. Es un libro que yo amo demasiado porque tiene un aporte significativo para mi vida. Hablo de la gran oportunidad que tenemos de poder mirar la vida de 10 maneras, de manera integral. Entonces hablo de manera alegórica de 10 tipos de personajes que van a configurar una esencia de algún punto de liderazgo. El primero es el líder arquero, aquel que toma su saeta y su arco y lanza la flecha sin importar el resultado, que lo que le interesa a él es la experiencia del arco. Ese es el primero, el que tiene claro a dónde disparar, sabe dónde está su centro, a dónde llega la diana, dónde apunta sobre la diana y procura todo el tiempo alcanzar el centro, pero sin preocuparse por el resultado, sino más bien ocupado en la fuerza que dispone de tensar la flecha para que sea más largo, digamos, su alcance. El segundo líder que planteo es el líder labrador, que es aquel que tiene muy claro que todo lo que siembra va a cosechar y que está ocupado permanentemente en sacar toda la mínima plaga que tenga para que no se extienda en toda la siembra. Por tanto, tiene clara cómo escoger la semilla, cuál es el surco y por supuesto ir cuidando con persistencia toda la siembra para que no produzca estos bichitos, estas plagas y perjudique toda la cosecha. Luego el líder aviador, que es el mismo labrador que se sube al avión y puede ver su campo sembrado y puede compararlo con el del vecino y hacer su comparación y ver, está mejor sembrado, está mal sembrado, y va aprendiendo de esa comparación. Luego tenemos el líder astronauta, que es el líder que tiene una visión compleja, que puede respetar la unión de todas las partes de un todo, y a la vez puedes ver la totalidad de las partes, ¿no? Es lo que hablamos del contexto holístico, sistémico. Por tanto, es importante ver todo desde lo global, es un tema bien importante como líder. Luego tenemos otro líder, que es el líder pastor de ovejas, que es ese líder que va adelante de las ovejas
para poder ver dónde están los mejores pastizales. Y tiene un gran coraje para poder estar frente a los lobos y cuida todas sus ovejas, por supuesto. Es una persona muy humilde. Luego tenemos otro líder, que es el líder constructor, que es aquel que establece las bases para poder construir. Esas bases son los valores morales con los cuales se desarrolla el líder. Luego tenemos el líder artista, que es aquel permanente, creativo e innovador, que está todo el tiempo viendo cómo hacer mejor las cosas, que está todo el tiempo en una faceta de niño, queriendo jugar, desarrollando lo lúdico, para poder ser creativo permanentemente, sobre todo en los momentos donde las circunstancias difíciles se presentan y hay que encontrar soluciones a esos problemas. Creo que, si no me equivoco, tenemos el líder futurólogo, que es aquel que sabe que si toda aquella cosa que hace en el presente, obviamente va a lograr tener un futuro, por tanto el futurólogo modifica su presente para lograr que su futuro sea mejor. Luego tenemos el líder arqueólogo, que es aquel líder que bucea sobre el pasado, va hacia el pasado, para poder sacar todos los escombros de su pasado y lograr encontrar ese cofre dorado de su esencia, donde puede encontrar esa belleza de las cosas sencillas que podría haber aprendido y no había aprendido todavía. Por eso es que es importante ir hacia el pasado, ir hacia el futuro, estar en el presente permanentemente. Y ahí están, si no me equivoco, las 10 miradas de ese líder. De eso se trata esta propuesta del libro, y tiene un método propio de resolución de conflictos basado en estas 10 miradas. Interesantísimo el tema del libro 10 roles para un nuevo líder. Yo espero, licenciado, que haya sido una entrevista amena, una charla donde ha sido preciosa, ha sido una de las mejores entrevistas que te he dado en años. Es verdad que quiero agradecerle su posición también, que es muy similar a la mía. Eso se vio, se evidenció, y quedo, Juan, a su plena disposición y a la disposición de todas sus personas para cuando quiera, cuando necesite. Yo plenamente voy a estar dispuesto. Y esperemos pues en algún momento tenerlo por aquí en la provincia de Huaura, trabajando. Es mi intención para el año 2019 estar allá. Así que me mola que podamos organizar algún evento ahí. Claro, estar proyectando este tipo de liderazgo que encaja muy bien con la necesidad actual de la zona en la que estamos nosotros, que es la provincia de Huaura. Esperemos pues en algún momento tenerlo por aquí y compartir un poco más personalmente. Le hago la promesa que en el 2019 voy ahí. Mira que la promesa se cumple. De parte aquí del Tribunal del Pueblo, ETP Digital, el programa Familia y Psicología queda muy agradecido y también a su disposición en el momento que esté por aquí. Muchísimas gracias, licenciado Fernando Daniel Peiró. Espero su salud de despedida de esta entrevista. Sencillamente mi saludo de siempre. Carpe diem. Aprovechar este día con plenitud. Muy bien. Muchísimas gracias. Fue la entrevista con el licenciado Fernando Daniel Peiró. Esperemos tenerlo nuevamente por aquí. Muy agradecido del seguir de todas las personas que nos siguen. Asimismo, también agradecer a todos nuestros auspiciadores, como son Productos Naturales Caita, el Centro Médico A Mi Salud y Quirán Producciones. Esperemos pues encontrarnos en una nueva edición del programa. Muchísimas gracias. Eso ha sido todo por hoy y esperamos contar con la participación de personalidades como el licenciado Fernando Daniel Peiró, que están pues con esa sensibilidad humana y ese deseo de resonar un poco más con la vida a través del compartir el conocimiento. Muchísimas gracias, los esperamos en una nueva edición del programa. Hasta la vista.